Estamos con el doctor Juan Turbet Auclander, destacado psicoanalista mexicano. Vamos a platicar un poco sobre tu trayectoria, 2 libros que estás cocinando ahorita que están en proceso de publicarse, y más que nada de cómo se conecta el psicoanálisis a la realidad social y cómo se debe de tener una visión o cuál es la visión que tú propones sobre cómo aproximarnos a la realidad social del país y del mundo en general. Juan, ¿cómo has estado? Cuéntanos. Yo muy bien, contento de estar juntos platicando. ¿Y qué es lo que te gustaría saber de mí para empezar, ¿no? Queríamos que nos platiques un poco. Tú naciste en Argentina y cómo llegaste a México, ahora eres mexicano. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Bueno, yo nací y me crié en Argentina. Yo soy de Buenos Aires, pero viví también 5 años en Mendoza, en el interior, lo que llaman la tierra del sol y del buen vino, porque es una zona vitivinícola, ¿no? Y allí estudié medicina en Mendoza y en realidad empecé en la Universidad de Buenos Aires, seguí en la Universidad de Cuyo, se llama, en Mendoza, y me gradué finalmente en la Universidad de Buenos Aires. Yo me entré a estudiar medicina porque quería ser psicoanalista, cosa que suena un poco rara, ¿no? Es decir, ¿por qué un joven quiere ser psicoanalista? En mi caso fue porque yo había estado en tratamiento psicoanalítico de niño. Y había estado en tratamiento psicoanalítico porque lo necesitaba. Tenía algunos problemas y mis padres fueron lo bastante sensibles como para llevarme a tratamiento, y a mí me hizo mucho bien. Entonces yo me quedé con la idea de que a mí me gustaría hacer algo así, ¿no? Fui a preguntar cómo se hacía para ser psicoanalista. Me dijeron hay que estudiar en la Asociación Psicoanalítica Argentina. ¿Y qué hace falta para entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina? Pues hay que ser médico. Yo hubiera preferido estudiar psicología, creo, en aquel entonces, pero bueno, si había que ser médico, entré a medicina y la verdad es que disfruté la carrera, ¿no? Es decir, sí me gustó. Pero mi idea ya estaba clara, ¿no? Posteriormente empecé ahí en Buenos Aires, primero en Mendoza y luego en Buenos Aires, a estudiar temas de psicoanálisis. Ahí se solía hacer lo que se llaman grupos de estudio, es decir, un maestro que recibe una serie de alumnos y trabajan juntos. Se leen ciertos textos y se discuten, ¿no? Y el maestro va aclarando y explicando. Es como un método de seminario, ¿no? Y ya cuando terminé la carrera empecé a trabajar en el ámbito de la psicoterapia bajo supervisión de un maestro, ¿no? Eso es muy importante. Y ingresé al Instituto de Técnicas Grupales de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y me formé como terapeuta de grupo. Eso fue mi primer estudio formal en este campo al que me dedico. La idea era posteriormente ingresar a la Asociación Psicoanalítica Argentina, el instituto que ellos tienen. De hecho, ya me habían aceptado, pero la situación en Argentina estaba muy fea en aquel entonces y finalmente decidí venir a México. Yo había estado en México, había venido a un congreso, me había gustado, tenía algunos amigos argentinos aquí, pero también conocí gente de los psicoanalistas mexicanos, hice buen contacto con ellos. El resultado es que me vine hace ya 36 años. O sea que yo llegué de 30 años
y llevo 36 años acá. He vivido más en México que en Argentina, ¿no? Soy ciudadano mexicano y me considero un psicoanalista mexicano porque la formación psicoanalítica, es decir, los estudios para llegar a ser psicoanalista, los hice acá, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y de hecho, yo soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y analista didáctico de su instituto. ¿Qué quiere decir analista didáctico? Un analista didáctico es un psicoanalista que está habilitado para tomar en tratamiento a los estudiantes que quieren ser psicoanalistas, porque todos los que nos dedicamos a esto empezamos siendo pacientes, ¿no? Sí, es necesario para poder llevar un tratamiento psicoanalítico haber estado uno mismo en un tratamiento psicoanalítico y de años, ¿eh? Entonces, un analista didáctico está habilitado para tomar en tratamiento a los estudiantes, también a supervisar el trabajo clínico de los estudiantes y da clases en el instituto. Además de eso, soy miembro en el extranjero de la Asociación Psicoanalítica Argentina, aunque no llegué a estudiar en la Asociación Psicoanalítica Argentina, me di el gusto de ser miembro. Ya luego me aceptaron con todos mis estudios. Y soy miembro de una asociación originalmente británica que se llama la Group Analytic Society, la sociedad grupo analítica o de análisis de grupo, que ahora se llama Group Analytic Society International, porque ha dejado de ser una institución fundamentalmente británica para ser verdaderamente internacional, y yo soy miembro de esa asociación y participo activamente en muchas de sus actividades. Claro, ¿no? Y la sede está en Londres y yo no estoy en Londres, pero tenemos, por ejemplo, un foro de discusión vía internet, ¿no? Hay congresos periódicos, hay una revista en la que publico. Más o menos esa es mi historia, ¿no? Esta asociación británica ¿tiene que ver con el hecho de que tus libros los estás publicando en Inglaterra? No. Lo que pasa es lo siguiente. A mí me preguntan muchas veces por qué publico en inglés. Hay varios motivos. Uno es porque puedo. Domino bien el inglés, puedo escribir directamente en inglés, entonces tengo la posibilidad de hacerlo. Los psicoanalistas latinoamericanos, que debo decir que en general ha habido gente muy destacada, muy creativa, muy productiva, pero poco conocida en el resto del mundo por la barrera lingüística, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda publicar en inglés es una ventaja. Entonces, el segundo motivo es porque así, publicando en inglés, me encuentro con que me lee gente en todo el mundo, inclusive en Latinoamérica, ¿no? Es decir, que tengo acceso a mucha más gente, a gente en diferentes áreas lingüísticas, porque en todos lados, independientemente de su idioma original, la gente que trabaja en el campo del psicoanálisis suele por lo menos leer el inglés, ¿no? A mí en algún momento dado me pidieron un artículo mío que yo había presentado en inglés en un congreso internacional, me lo pidieron para publicar en República Checa. Y les dije que sí, y luego me mandaron la revista. Estoy muy orgulloso de ella, pero no puedo entender nada de la revista salvo mi propio nombre y el de algunos otros autores, pero ni siquiera el nombre de la revista puedo leer, ¿no? Entonces, espera un instante. Pero el tercer motivo por el cual publico en inglés es
porque las editoriales estadounidenses y británicas están dispuestas a invertir en la publicación, a poner dinero. Entonces no le piden dinero a uno. Y en Latinoamérica, lamentablemente, por toda la situación económica y la crisis que padecemos, una editorial para publicarme un libro me va a pedir hacer una coedición y que yo invierta una suma significativa en la publicación del libro, y bueno, eso no siempre es posible ni deseable, ¿no? Sí. Bueno, ya después de que entraste en esto del psicoanálisis ya en México, te fuiste por la terapia más bien en grupo, y entonces has desarrollado. Cuéntanos un poco sobre qué has publicado posteriormente y hacia dónde te dirigiste en cuanto a esto, y cómo se conecta esto con lo social. Bueno, yo fui primero terapeuta de grupo y después psicoanalista individual. Bueno, se lo llama individual porque por tradición, ya veremos luego por qué, pero es realmente la terapia psicoanalítica es bipersonal, porque somos dos personas las que estamos presentes. El analista es parte de la situación. Pero bueno, yo tengo las dos formaciones y he publicado bastantes trabajos para ambos campos, para el análisis de grupo y para el psicoanálisis. Y mi actividad teórica fundamental en la actualidad es cómo integrar las dos perspectivas, la individual y la colectiva, ¿no? De una manera enriquecedora y que además permita comprender la relación del individuo con el grupo, las instituciones y la sociedad, ¿no? En ambas direcciones, ¿no? Es decir, por un lado, estoy convencido de que los conocimientos que hemos logrado a partir del tratamiento psicoanalítico individual y grupal son útiles para comprender lo que pasa a nivel institucional y social, ¿no? Pero por otro lado, todo lo que sabemos sobre la cultura, la sociedad y la política nos favorece la comprensión de los individuos que vienen a buscar tratamiento. Entonces, para mí es algo indisoluble, ¿no? ¿Qué libros he publicado? El primer libro que publiqué en 1990, acá en México ya, yo llegué en el 76, se llamaba El Grupo Operativo de Aprendizaje. Era sobre una forma particular de trabajo con grupos que se desarrolló en Argentina, y fundamentalmente por un gran maestro y pionero del psicoanálisis y la psicoterapia de grupo en Argentina, que se llamaba Enrique Pichon-Rivière, que desarrolló una concepción llamada de los grupos operativos que era útil para comprender tanto los grupos de terapia como los grupos de aprendizaje, es algo aplicable en pedagogía, como los grupos de trabajo, ¿no? y las instituciones, ¿no? Entonces yo escribí ese libro sobre todo centrado en la problemática del uso de los grupos en la enseñanza, más bien en la enseñanza-aprendizaje, porque es un proceso indisoluble los dos aspectos. Eso lo publiqué en el 90 en una edición privada que saqué dos ediciones, en el 90 y el 91, y en el 93 salió una tercera edición que la sacó la Universidad de Guadalajara en conjunción con la Asociación Psicoanalítica Jalisciense. Ese fue mi primer libro.
Y luego durante años estuve más que nada escribiendo para congresos y publicando en revistas y algunos capítulos en libros colectivos. En el 2003 publicamos con mi esposa, la doctora Reina Hernández de Tubert, un libro en inglés en Londres que se llama Grupos Operativos, el enfoque latinoamericano del análisis grupal. Esto es porque en Gran Bretaña se desarrolló toda una escuela de análisis grupal equivalente a la que hizo Pichon-Rivière en Argentina, allá, y casi al mismo tiempo, al comienzo de los 40, ¿no? Allá el maestro, el fundador, era un psicoanalista de origen alemán llamado Sigmund Heinrich Fuchs, que luego transformó un poco su nombre para volverlo más inglés. Se escribe de otra manera en inglés que en alemán, pero se pronuncia igual, Fuchs. Y los colegas de ahí de Gran Bretaña, con quienes tengo relación, habían oído hablar de la escuela latinoamericana, de los grupos operativos, de Pichon-Rivière, pero nada de eso estaba publicado en inglés. Entonces escribimos un libro presentando esta tradición sudamericana, sobre todo de trabajo con grupos, y mostrando nuestra propia forma de trabajar con diversos tipos de grupos, ¿no? Esto se publicó en el 2003. ¿Qué diferencia había entre, es decir, qué tiene de especial Latinoamérica y cuál era la forma especial de ustedes de trabajar? Es una buena pregunta. Yo creo que el psicoanálisis, que es una forma de tratamiento de personas con problemas emocionales y de investigación de la mente humana a través del diálogo que se da entre el psicoanalista y el analizado, y ha tomado diversas formas en los diferentes países en función del tipo de cultura que hay a nivel local. Por ejemplo, en Francia se relacionó mucho con los filósofos, con los literatos, más bien se conectó con el ámbito del lenguaje, de la filosofía, de la poesía. En cambio, en Inglaterra se veía más como una cuestión médica, pero médica humanista. En Estados Unidos como una cuestión médica tecnológica. Y en América Latina tenemos una cultura diferente. Es decir, América Latina es mestiza. Es mestiza desde todo punto de vista. Primero, porque los habitantes de América Latina hemos surgido de encuentros de razas y intercambio y conjunción de razas, pero no solo de razas, de cultura. Si pensamos, por ejemplo, en fenómenos culturales de enorme importancia como la Virgen de Guadalupe, que es una imagen, un símbolo en el que coincide la tradición mariana en el catolicismo, ¿no? O sea, la imagen de la Virgen con la diosa prehispánica Tonantzi, y se conjugan, el término técnico, se sincretizan, ¿no? Nos damos cuenta que algo particular pasó en esta parte del continente. Esto no pasó en la América angloparlante o francoparlante. Ahí no hubo prácticamente matrimonios ni generación de hijos mestizos, mayormente,
y no hubo una mutua fertilización de las culturas como lo que hubo en Latinoamérica, ¿no? Otros fenómenos de sincretismo semejante es por ejemplo, Umbanda en Brasil y la santería acá en el Caribe, que los dos son el resultado de la fusión de la religión yoruba, que vino de África con los esclavos de raza negra, y las imágenes católicas, ¿no? Así una diosa de la sexualidad y la fertilidad como Oshun, de la religión yoruba, se conjuga con la Virgen, pero con Nuestra Señora de la Concepción, que es desde luego la representación de la fertilidad en la tradición católica. Bueno, nuestra formación como psicoanalistas ha sido así. Ha sido híbrida. Ha dependido de influencias diversas. La Asociación Psicoanalítica Mexicana, por ejemplo, fue fundada por un grupo de jóvenes médicos que estaban interesados en el psicoanálisis y se dieron cuenta que por mucho que se sentaran a leer la obra de Freud y a discutir casos clínicos, no iban a ser psicoanalistas, que tenían que ir a formarse a algún lado. Entonces partieron, ¿pero a dónde? Uno se fue a París, ¿no? Otros se fueron a Buenos Aires, ¿no? Otros se fueron a Estados Unidos, pero a diversos lugares de Estados Unidos, ¿no? A Utah, a Nueva York, ¿no? A Chicago, que eran comunidades psicoanalíticas diferentes. Volvieron y fundaron la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana se da algo muy particular, que es una mezcla de escuelas que no se ven en otros lados, ¿no? Y yo creo que en el resto de Latinoamérica se da, tal vez no tanto, ¿no? Pero el pensamiento psicoanalítico latinoamericano recoge la herencia de muchos otros pensamientos, incluyendo la presencia soterrada, muchas veces ignorada o negada, de la tradición de los pueblos originales. Sí, la cultura de los pueblos originarios de América está presente, aunque, digamos, la versión oficial de la cultura lo niega, ¿no? Actúa como si eso no fuera así, como si fuéramos todos europeos, y no es cierto, no lo somos. Y esto no tiene nada que ver con los orígenes. Y yo diría que todo mexicano desciende de Cuauhtémoc, aunque sus abuelos hayan venido de Francia. Exactamente. Y una vez que existe toda esta riqueza en los psicoanalistas, pero también el paciente y el que está en el análisis de grupo es diferente, supongo yo. Bueno, ahora tendremos que distinguir el psicoanálisis llamado individual, que como decía antes es bipersonal, del análisis de grupo. Y en el análisis individual hay una situación en la que se pide al paciente que se acueste en un diván. Eso es la técnica tradicional que inventó Freud. No siempre se usa, no todos la usamos, pero es el prototipo como para que esté relajado, para que no tenga que estar en un intercambio de miradas permanente con el analista, tratando de ver qué reacciones provoca lo que dice, para que se conecte más consigo mismo, con su interior, ¿no? Y se le pide que asocie libremente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que renuncie a gobernar sus procesos mentales, que los deje fluir, como todos hacemos
cuando no estamos hablando con alguien. Nos acordamos de una cosa, pensamos en otra, sentimos algo, se nos antoja otra cosa, ¿no? Si uno deja de tratar de controlar sus procesos mentales en dirección a una persona o un objetivo, se los deja fluir como si estuviera en soledad, aunque no está en soledad, y que los observe pasivamente, como quien mira el paisaje a través de la ventana de un tren. Y digo un tren porque en los aviones no se ve nada. Sí. Entonces, y que trate de poner en palabras lo que está viviendo para comunicárselo al analista, porque los analistas no leemos el pensamiento, entonces necesitamos que nos cuenten lo que está pensando el otro. Claro, también lo vemos sus movimientos, sus gestos, y también lo sentimos, ¿no? Así como uno siente al otro, ¿no? Cuando está en relación cercana, ¿no? Pero el resultado es que el psicoanalista habla relativamente poco, escucha mucho, y cada tanto interviene diciendo algún comentario sobre lo que está diciendo el paciente, habitualmente algo que le parece obvio, pero que se observa que el paciente no se ha dado cuenta de ello o no lo ha considerado, ¿no? Una perspectiva que no ha pensado nunca el paciente. Y lo llamamos interpretaciones. Porque es interpretar, es decirle al otro: oye tú, a mí me late que lo que a ti te pasa es tal o cual cosa, y por lo que pueda valer, te lo comunico a ver si te es útil, ¿no? Esta es la forma que yo lo veo, ¿no? Otros colegas más bien piensan que el psicoanalista tiene que ser muy instruido, profesional, y que debe decir verdades absolutas establecidas, ¿no? Habitualmente repetir algo así como lo que dicen los libros, ¿no? A mí no me atrae esa forma de trabajar, ¿no? A mí me gusta más una concepción del psicoanálisis como un diálogo. Es un diálogo particular, ¿no? Pero dadas las condiciones en que se practica este tratamiento bipersonal, pues todo tiende a focalizarse en los problemas interiores del individuo y en su vida más inmediata, ¿no? En sus relaciones con la familia, con los padres, con los hermanos, en las experiencias de la infancia, que son muy importantes. En cambio, en los grupos, lo que hacemos es una discusión libremente flotante. Ahí pueden hablar todos y decir lo que se les ocurra. Y al mismo tiempo, pues alguien llega y dice algo que le preocupa o que le interesa o que le gustó o que le fascinó, ¿no? Y algún otro reacciona ante esto, diciendo: me gusta lo que dices, me cae mal, fíjate que esto que estás diciendo me hace pensar en tal cosa, me parece que te está pasando esto, y así todos están hablando, ¿no? Y nuevamente el analista de grupo escucha y trata de encontrar un patrón, un cierto orden en lo que está pasando, una lógica. Y de pronto se da cuenta que este grupo de personas está hablando de un cierto tema, todos ellos de un cierto tema, y no parecen haberse dado cuenta. Entonces lo comenta, ¿no? También el analista de grupo puede aportar con sus propias asociaciones o recuerdos que le despierta lo que se está hablando allí. Pero algo que pasa en la terapia de grupo es que ya el foco no está en el mundito del individuo, ya el foco está mucho más en el mundo de las relaciones. Y aparece
no solo las relaciones tal como se dan entre los miembros del grupo, que reeditan muchas de las relaciones que la gente tiene afuera o ha tenido. Por ejemplo, es muy importante las relaciones en la familia de origen, ¿no? Pero también las que tiene en el trabajo, en su familia actual, si es casado. Pero no solo eso, sino que empiezan a aparecer las relaciones sociales, ¿no? De pronto se vuelve obvio que la gente está hablando, actuando los unos sobre los otros según ciertas convenciones culturales, ¿no? De grupo social, religioso, político, de clase, ¿no? Y que no se dan cuenta, no saben qué están haciendo. Porque la esencia del psicoanálisis es explorar lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Aquellas cosas que nos mueven y que no conocemos. Lo ignorado de nuestra propia vida. Y ahí en el grupo pasa a primer plano algo que en el tratamiento individual no estaba fácil de ver. No es que no estuviera presente, pero solo que no se manifestaba de una manera fácilmente identificable, que es hasta qué punto los seres humanos actuamos creyendo estar tomando decisiones libres o haciéndolo en función de nuestros propios impulsos, sentimientos o deseos, cuando en realidad estamos obedeciendo a ciertos mandatos que vienen de la sociedad y la cultura, ¿no? Y esto es un trabajo muy importante que se hagan los grupos. Es mucho más notable en cierto tipo de grupos que llamamos los grupos grandes. Un grupo grande, en nuestra terminología técnica, es un grupo de más de 20 personas. Los grupos terapéuticos suelen ser de unas 8 personas máximo, 8, 9. El de más de 20 personas puede llegar a ser hasta, pues el más grande en el que yo he estado era de 500 personas, ¿no? Pero digamos que puede llegar a ser habitualmente de más de 100, ¿no? Obviamente un grupo así no se presta para la terapia, para hablar de intimidades. ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué lo usamos? Esos grupos no suelen ser grupos duraderos como los grupos terapéuticos que se reúnen regularmente durante años, ¿no? Sino son experiencias concentradas que se hacen habitualmente durante algún curso o congreso para la gente que asiste a ese curso o congreso, y que son profesionistas de diferentes áreas. Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser psicoanalistas, pueden ser sociólogos, pueden ser investigadores en ciencias sociales, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser maestros, ¿no? Pueden ser líderes sociales, líderes comunitarios, ¿no? Sí, gente que trabaja con gente, ¿no? Y que para quienes puede ser valioso descubrir algo acerca de cómo funciona la sociedad, pero no a través de leerlo en un libro, sino a través de verlo y vivirlo, ¿no? Porque en estos grupos se dan, obviamente, formación de subgrupos, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y empieza a darse conflictos entre los diferentes grupos. Y en ese sentido, hacen como caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Ahí el tema central es el político, ¿no? Y a diferencia del grupo terapéutico, donde todos llegan muy razonables y modositos y es necesario ayudarlos a conectarse con la emoción, acá va al revés, porque en un grupo grande la emoción fluye y emerge y domina, como en un estadio de fútbol, ¿no? Y la tarea difícil que hay que hacer en esos grupos grandes es poder pensar juntos.
y el instrumento para ello es el diálogo. Bueno, en esos grupos la problemática política, social y cultural pasa a primerísimo plano y puede experimentarse, vivirse y llegar a comprenderse. En estos 3 niveles que nos has platicado, tú te has despegado de lo que digamos que aprendiste, o has encontrado esta innovación que te lleva a escribir, a destacarte en tu campo. Y cuéntanos de esto. Nos mencionaste esto de la relación entre el médico y el paciente, que no es únicamente del paciente un análisis propio, sino que es una interacción con el médico. Sí, bueno, hay 2 áreas en las que yo he trabajado fundamentalmente en mi trabajo teórico. Uno es en esto que estás mencionando, que es lo que llamamos psicoanálisis relacional, que inmediatamente te explico de qué se trata. Y el otro es en la dimensión grupal, comunitaria, institucional y social, ¿no? Son mis 2 grandes intereses. ¿Qué es esto del psicoanálisis relacional? Resulta que cuando empezó el psicoanálisis, Sigmund Freud, que fue el creador del psicoanálisis, él descubrió un hecho que tal vez mucha gente había visto antes, pero que nadie había planteado con claridad. Y es que los seres humanos tenemos conducta, experiencias, pensamientos, sentimientos, pero que todo esto, todos los pensamientos, sentimientos, experiencias y acciones humanas tienen una intención y un sentido, ¿no? Toda la vida mental del ser humano se dirige hacia algo, tiene intencionalidad. Esto ya lo había dicho algunos maestros de Freud, su maestro de filosofía en los tiempos que estudiaba medicina, que se llamaba Franz Brentano, hizo toda una psicología en función de la intencionalidad,